Bien, señores, continuamos en la revista agropecuaria y le damos la bienvenida a Francisco Guillermo García, quien es el director general del Instituto Agrario Dominicano y quien nos viene a hablar de cómo va ese proceso que tenemos confusión en los últimos días, si se va a fusionar, si se va a mantener, qué es lo que ha pasado con el Instituto Agrario Dominicano y cuál es su punto de vista en este momento. Bienvenido, señor director. Gracias, Michelle y Fifi, por la invitación que nos han hecho para nosotros realmente darle a conocer a la población todos los pormenores de cómo va este proceso de transformar el Instituto Agrario Dominicano. Nosotros, antes de entrar a ese tema, queremos felicitar a los padres, a todos los padres que solamente el Día de la Madre es que se celebra, pero casi el Día de los Padres como que no se celebra, ¿verdad, Fifi? Entonces, el Día de los Burros, decían en el campo. Mira, Michelle, lo que tiene que ver con este proceso de transformación, realmente el presidente, tú sabes que viene trabajando en varias reformas de diferentes instituciones. Y una de ellas es el Instituto Agrario Dominicano, en la que se pretende eficientizar todo lo que son los servicios que se vienen dando a través del Instituto Agrario Dominicano y del Ministerio de Agricultura y de las otras instituciones. Por eso, sé que hubo en estos días una acción de parte de los parceleros pidiendo que el presidente los recibiera para ello pedir cómo y qué hacer con el proceso que se estaba haciendo. Pero debo decirte, mira, para tranquilidad de la población y tranquilidad de los parceleros, que se había dicho que el Instituto Agrario iba a desaparecer, que el Instituto Agrario ya se iba a desaparecer definitivamente del escenario dominicano. No, el Instituto Agrario queremos decirles que no. El Instituto Agrario, el presidente ha instruido precisamente que el Instituto Agrario debe permanecer trabajando. Ahora, ¿qué es lo que se va a trabajar y qué es lo que se está contemplando? Por ejemplo, el tema agua, que tiene que ver con los sistemas de riego que se llevan a cabo allá en todos los asentamientos. El tema agua, ahora mismo se está trabajando para que ese tema agua sea el INDRI que realmente lo trabaje. Los reservorios, los sistemas de riego. Nosotros que pagábamos cerca de casi casi 150 millones de pesos al año de energía eléctrica de ese sistema de riego, ahora lo vas a asumir el INDRI. Por lo tanto, esa es una parte que es importante, porque el INDRI tiene el expertise de que poder resolver la situación. En el caso, por ejemplo, de la preparación de tierra gratuita que veníamos haciendo nosotros a través del Instituto Agrario, en vista que el Ministerio de Agricultura también realiza esa labor de preparación de tierra gratis, pues se le está pasando que ese servicio el Ministerio de Agricultura lo pueda dar. Igual que también lo que es también la parte de los arreglos de caminos, de los caminos interparcelarios, que el Ministerio de Agricultura tiene un viceministerio que se encarga directamente para trabajar en los caminos. Entonces, se le va a especializar para que ellos intervengan directamente y se puedan preparar todos los caminos interparcelarios. Porque ¿qué es lo que ha pasado durante todo el tiempo en el Instituto Agrario?
que casi el 80% del dinero que tenía de presupuesto el Instituto Agrario se iba en nómina. Y eso realmente también hace que los servicios fueran precarios que se le pudieran dar a los parceleros. Entonces, esto va a permitir ahora que se van a eficientizar, porque hay dinero que se va a establecer, se va a colocar para que a través del Ministerio de Agricultura se puedan reparar los caminos interparcelarios, se le puedan los canales que se puedan limpiar, que se puedan también realizar, y preparar la tierra y la asistencia técnica. Entonces, esos servicios los va a dar el Ministerio de Agricultura. ¿Qué va a hacer el Instituto Agrario? El Instituto Agrario va a trabajar lo que es el patrimonio del Instituto Agrario. De manera que... ¿Dentro del ministerio? ¿Dentro del ministerio? No. Independientemente del ministerio, o sea, el IAD queda como independiente, o sea, con su ley de Instituto Agrario. Lo que se va a hacer es todo lo que es el tema. Y por ejemplo, los empleados, ¿cómo quedan? Los agrónomos. Sí, para darte, primero déjame decirte cuál sería la función en este caso del Instituto Agrario. El Instituto Agrario vamos a trabajar todo lo que es el tema jurídico de la tierra, la captación de la tierra, la distribución de la tierra y la titulación definitiva de todos los que tienen hoy un título provisional del Instituto Agrario, van a recibir un título definitivo de manos del presidente. De manera que nosotros no habrá en ese sentido lo que quizá tal vez se estaba pensando, como que los terrenos ya iban a coger otro rumbo. No es así. Se puede colegir por lo que tú dices que el Instituto Agrario lo que se está haciendo es quitándole una carga económica que había y de paso tratando de hacer algunos ahorros, porque la duplicidad de funciones en diferentes instituciones crea desperdicio de recursos. Entonces el Instituto Agrario se va a centralizar en continuar y reforzar la labor de titulación. Sí. Y la titulación dice mucho, porque cuando usted tiene una parcela y le dan su título de propiedad, usted pasa a ser un productor independiente. Usted no necesita que lo lleven de la mano, si usted lo que necesita es la asistencia técnica, que para eso está el Ministerio de Agricultura, para darle la asistencia técnica. De eso se trata, ¿verdad? De eso es que se trata. Precisamente eso es lo que se pretende hacer para que puedan recibir realmente estos servicios de manera eficiente. O sea, que los parceleros pueden estar seguros que no va a haber problema con lo que es el asunto de su tierra, sí, que no van a pasar a nadie, que nosotros nos vamos a quedar ahí trabajando en las funciones que la reforma establece ahora, que es el seguimiento que son muchos trabajos que hay ahí, porque hay muchas tierras, quedan muchas tierras en el IAD todavía sin sanear, en manos de que no se han pagado, ese tipo de cosas. Ay, sí, precisamente tenemos muchos asentamientos, usted sabe que fueron hechos en terrenos que fueron declarados de utilidad pública y realmente nunca se llegaron a pagar. Pasaron todos los gobiernos y hasta ahora, ese es un proceso que se va a hacer. Vamos a lograr poner solamente una división dentro del Instituto Agrario a trabajar todo lo que es para traspasar todos esos terrenos a nombre del Instituto Agrario para poder titular a cada uno de los parceleros. Le podemos decir también que hemos ido haciendo diligencia tanto con el Ministerio Público, con la Procuradora General de la República, con el abogado del Estado, para que donde quiera que ha habido un asentamiento de reforma agraria, realmente respetar lo que es evitar lo que son los desalojos de esos parceleros. Porque una persona que ya tiene 40 y 50 años con una tierra no puede ser desalojado. El Instituto Agrario va a defender a esos asentados porque ellos no son invasores. ¿Y cuántos títulos ustedes entienden que todavía quedan pendientes? Bueno, nosotros, de los títulos que hay que trabajar para
queda más del 80% de los terrenos, en territorio, de los terrenos que todavía no han recibido títulos definitivos. Ese es un trabajo bien arduo, bien fuerte. Son 127,000 parceleros que de ellos alrededor... Y hay que hacerlo del INDE, ¿verdad? Exactamente. Hay alrededor de 100,000 parceleros todavía no tienen título definitivo. Ese porciento tan alto significa que la titulación que se ha venido otorgando en su mayoría es a las viviendas de los parceleros, pero dentro del predio. Perfecto. Ha sido precisamente ya en terrenos. No en la parcela. No en la parcela. Solamente son muy pocas las parcelas que han sido tituladas de manera definitiva. Tú sabes, Fifi, que ha habido ya muchas áreas donde se hicieron asentamientos que han sido ya poblados y hay una población... O sea, con otras transacciones más complicadas. Y entonces ya esa parte, tanto con los terrenos que están a nombre del Instituto Agrario, como terrenos que están a nombre del CEA o del Estado Dominicano, entonces se está haciendo lo que es el proceso de titular a toda la gente que están en esas condiciones. Eso lo ha complicado un poquito más. Perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con las tierras que no han sido, que a los antiguos dueños no se le ha pagado? ¿Y cómo lograron ustedes extraer de un título madre que ya tiene, que no se ha pagado, cómo lograron sanear para poderle dar el título definitivo a la persona, por lo menos al área de su vivienda y de su casa? Ese es un proceso que se va a iniciar ahora, que se va a comenzar a trabajar. Pero los títulos que se han dado, porque se han dado miles de títulos. Sí, definitivos. Pero que en el caso, por ejemplo, donde están en esas condiciones, que todavía los terrenos siguen a nombre de los antiguos dueños, no se ha hecho ningún tipo de titulación. O sea, la titulación solamente se ha hecho en terrenos donde están ya ya están saldados. Ya están saneados, exactamente. Okay. Y en esas titulaciones que se han dado, ¿también las parcelas han sido transferidas a los han sido transferidas al Instituto Agrario o al Estado Dominicano. Y al propietario. O el propietario ya se le ha pagado. También nosotros... Todos esos miles de títulos que se han dado, ¿cuántos son de vivienda y cuántos son de parcelas? ¿Se tiene número de eso o la mayoría son de ambas cosas? No. Ahí aproximadamente el 90% es vivienda. Sí es de vivienda y solares. O sea, que eso de los títulos que se han entregado. O sea, de los 127,000 títulos que se han entregado. Pero ya esa casa y ese pedazo de tierra no se lo quita nadie. Ya no se lo quita nadie. Y tampoco le quitan la tierra porque están ahí mismo. Perfectamente. Porque no se la quitan ellos cuando son ocupantes ilegales, menos se la van a quitar siendo ocupantes. Sí, pero me dicen que ustedes también han resuelto gente que tenían muchas, o sea, que han podido organizar una También parte. Ese es otro trabajo. Tú sabes que también la ley 145, o sea, impide que la gente venda la tierra. Y nos hemos encontrado con personas que han comprado 10 y 15 parcelas. Entonces, entramos en negociación con ellos. Y nosotros, debo decirte que bajo esas condiciones de negociar con la gente, hemos recuperado más de 300,000 tareas de tierra. O sea, que ¿Ustedes tienen tierra en manos del IAD todavía? ¿En manos del IAD? Sí, tierra que no esté ocupada. No, la tierra está toda ocupada. O está ocupada. Tierra libre no hay. Tierra libre no hay. O sea, ahora tú no puedes decirle a nadie de que tenemos esta tierra aquí. No. Ahora, hay gente que tiene 2,000 tareas de tierra, entonces nos sentamos con esa persona. Mira, estas tierras son del Instituto Agrario. ¿Qué podemos hacer contigo? O tú no la entregas, o podemos también que el Estado Dominicano haga también un arrendamiento con esa persona si tiene un proyecto ya ahí desarrollado, para que él le pague al Estado el arrendamiento de esos terrenos. O sea, a esa persona no se le puede titular. No, jamás. No todavía. No, porque ahí solamente se va a titular una parcela a la persona. O sea, si en ese asentamiento... ¿Y de cuánto es una parcela? Si es una parcela, son de 50 tareas, apenas... Aunque tengan 1,000. Aunque tengan 1,000.
Se te puede titular Porque solamente el valor de lo que diga realmente, del título que diga de ese contradice la asentamiento. ley de latifundio y todo, ¿no? Porque la reforma agraria se hizo a base Para de evitar aplicar esa precisamente ley. el latifundio. Correcto. Más de 400 tareas era latifundio, eso fue el heroísmo de esa ley. Y debo decirte que hemos venido trabajando con eso y hemos ido haciendo Es complicadito el asunto. algunos arrendamientos de personas que tienen proyectos, ¿tú entiendes? Por ejemplo, tenemos una persona que tiene un proyecto de chinola, pero esa persona tiene más de 50 empleados. Un proyecto grande. Sí. Él había comprado cerca de 20 parcelas. Dijimos, lamentablemente, esa parcela nosotros no te la podemos donar. Lo que podemos hacer es un arrendamiento para que tú le pagues al Estado Dominicano. Y en esa condición está. Entonces se le hizo el deja de arrendamiento. producir y él tampoco deja de producir. Ni deja de producir. Porque aquí ahora que la gente quiere que le den todo, porque aquí que la gente entonces, todo lo que quería hacer un proyecto antes vamos a arrendaba. organizar un poquito. El Instituto Agrario Dominicano, que se anunció que se iba a fusionar o se iba a integrar en el Ministerio de Agricultura, eso se quedó sin efecto. Exactamente. Lo que se va a mantener como una institución con lo que algunas de sus dependencias se van a unificar, que hacían una función dual con el ministerio, han ido a pasar allá. ¿Cuáles son esas dependencias que van a pasar? Y ya hablamos de con qué se queda entonces, ¿cuáles son específicamente las dependencias que pasan al ministerio? Sí. Al Ministerio de Agricultura pasan lo que es la asistencia técnica, la parte de los arreglos de los caminos interparcelarios, la preparación de tierra gratis que se le debe dar a los parceleros y la parte de organización rural. La función de agricultura agropecuaria. Exactamente. Bien, entonces ustedes se quedan como Instituto Agrario solamente con la organización y titulación Y la administración y negociación de la y administración de los terrenos. Exactamente. Bien, entonces la grande. institución va a ser un poco. A nivel de presupuesto, ¿ustedes quedan autónomos? No, se quedará autónomo el presupuesto. Indiscutiblemente que va a bajar presupuesto. Claro, porque le van a quitar las cosas que más le cuestan. Sí, le van a quitar las cosas que más le cuestan. Sí. Hasta ahora el techo que nos han dado de presupuesto realmente es aproximadamente una cuarta parte de lo que tenía el Instituto Agrario. Hasta ahora. Sí, o sea, hasta ya ahora. está funcionando con la fusión. Pero el presidente ha dicho que él va a aportar lo que sea necesario para que se cumpla con ese proceso, para que se puedan titular a todo el mundo. Sí, porque agricultura no tiene ninguna experiencia en ese tipo de cosas. Ahí sí está guardada toda la experiencia y el conocimiento en el Instituto Agrario Dominicano. Así y en es. la gente que ha trabajado a través de eso, porque es que no es un flycito al queche. Primero, la cantidad de productores es exagerada Sí. por la poca cantidad de tierra que se le daba. Así mismo es. Y segundo, el Instituto Agrario en los principales rubros del país, tú recuerdas que producía el 50% de la producción De la nacional. Sí. En sentido general, hablando de arroz, habichuela y ganadería y todo eso. Así mismo es. Entonces también la parte ya del tema agua, eso pasará al INDRI. Al INDRI. Que pasará al INDRI, que van entonces a trabajar también todas las que son los sistemas de riego. Las bombas eléctricas, las bombas que son de ¿Ustedes gasoil. cobraban el agua en el IAD? ¿Se cobraba el agua? ¿O la cobraba siempre La el INDRI? cobraba siempre el INDRI. Sí, El hombre, no INDRI tiene siempre razón. cobraba el agua, nosotros únicamente se le aportaba para ayudarle a ellos a montar los sistemas de riego. ¿Me entiendes? Eso nosotros siempre Y los Bien. técnicos agrícolas, perdón, Michelle, los técnicos agrícolas del Instituto Agrario, ¿pasarán algunos también al Ministerio de Agricultura? Sí, la gran mayoría. Creo que hay 600 sí, técnicos, ¿verdad? Hay alrededor de 600 técnicos, pero se van a necesitar que la mayoría de esos técnicos van a ser, son de los que van a dar ese servicio, que van a seguir dando ese mismo servicio que ellos están dando ahora mismo, Pero en cada agricultura. una, pero a través de agricultura. Dependiendo de agricultura. Debo decirte que hay aproximadamente casi 300 agrónomos del Instituto Agrario que van a ser pensionados también. Sí, también. O sea que hay también una gran cantidad también de
de profesionales que van a ser pensionados. O sea, cerca de 600 personas de la nómina que tiene el Instituto Agrario pasa a pensión. Exacto, es una cosa más pequeña, más concentrada, pero haciendo un trabajo más útil y más enfocado en lo que necesita la gente, porque no nos vamos a pasar la vida entera con esa gente, con esa tenencia de tierra que es de ellos y no es de ellos. Y el hecho de que mañana pueda aparecer un terreno que se haya que hacer algún asentamiento, ya se está también va a estar a opción del presidente. Bien, director, finalmente, ¿qué mensaje usted le quiere dar ya como director del Instituto Agrario Dominicano a esos personas que son parte, que tienen todavía terreno, que no han sido parte de los procesos de titulación o que tienen el otro tipo de situación de que tienen mucho terreno? ¿Qué deben hacer y qué mensaje final usted le tiene al sector dentro de las atribuciones que hoy le quedan al ministerio, al Instituto Agrario Dominicano? Sí, mire, decirles a ellos que confíen en el presidente Luis Abinader, que confíen que nosotros en estos tiempos que le queda de gobierno al presidente Luis Abinader, él quiere que la gran mayoría de la gente pueda tener su título definitivo. Y vas a poner todo el empeño posible para que eso suceda. De manera que a la gente que se esté tranquila en ese sentido, que confíe que este trabajo se va a hacer de manera honesta y seria, que la gente realmente, y con los empleados, decirle que muchos de ellos que van a ser también pasados al Ministerio de Agricultura, hasta ahora lo que se nos ha informado es que esa gente no van a ser todavía, nadie va a ser, o sea, que el Ministerio de Agricultura le va también a darle funciones a través de ellos. Ahora, aquellas personas que cuando vayan no vayan a trabajar, pues lamentablemente... sí, porque debemos asumir que la mayoría de la gente que se va a agricultura es porque va a hacer lo mismo que hacían en el Instituto Agrario. Hoy si hay algunos que no, bueno, pues se les dará sus prestaciones también, que eso es muy bueno. Sí. Así que puede estar tranquilo la gente. Había mucha inquietud y es lógico que los parceleros que viven en una cosa que no saben, pero ahora quizá eso se convierte en confianza, porque dejando el Instituto Agrario para que trabaje solamente en esa dirección, tiene que rendir un poquito más que lo que se ha podido rendir ahora, porque hay que atender a todo. Ahora, sea la cantidad que quede en el IAD, tendrá que dedicarse a atender solamente el tema de la tenencia de la tierra, que es un problema más serio que todos los demás, porque la gente no se puede pasar la vida entera en un limbo jurídico, si se quiere, si cabe el término, como decía Atilio Guzmán, en un limbo. Uno sabe, bueno, pero ¿y cuándo que yo voy a tener mi título aquí de mi parcela, en mi mano? Sí. Tengo el de la casa, está bien, y estoy aquí adentro y no me van a sacar de aquí, pero ¿cuándo? Entonces eso es una forma de dar una respuesta y de hacer una economía. Yo lo entendí así desde el principio, porque la verdad es que desde el punto de vista histórico, aunque uno tiene ciertos arraigos a ese tipo de instituciones, y es lógico que lo tenga, pero históricamente ya no hay revoluciones, para hablarlo en un término más llano, ya no hay revoluciones por tierra. Ya la gente ahora, el que puede y tiene mentalidad empresarial, puede tener tierra, el que no puede. Antes era un regalo, ahora es un problema lo que le regalan a uno con darle un pedazo de tierra sin que le den los recursos y sin que le den la orientación y sin tener la vocación de ser empresario agropecuario. Y eso lo ha demostrado el tiempo. Por eso en la mayoría de los campos la tenencia de la tierra en términos de áreas ha cambiado, porque no todo el mundo nació para eso. Y ya el 12%, el 11% de la ciudad, de la gente está en los pueblos, no está en el campo como antes, que era el 85%. Así mismo. Así que yo lo felicito a usted porque ustedes van a hacer una labor ahí que si con todas las cosas que tenían que atender antes, la hacían bien, yo me imagino que ahora la van a hacer mejor. Bien, vamos a agradecer a Francisco Guillermo García, quien es el director general del Instituto Agrario Dominicano. Gracias por estar con nosotros en la revista Agropecuaria.